una vez más al campo virtual Telesub. Estamos estudiando la segunda unidad de Derecho Romano sobre las personas y también sobre la familia en el Imperio Romano. Hemos estudiado en el tema anterior una primera parte acerca de la persona. Hemos hablado acerca del ciudadano romano y las formas de los hombres libres. Bueno, ahora nos tocará hablar de aquellos que no tenían libertad. Decíamos en el tema anterior que la sociedad romana tenía un conjunto de personas que tenían la condición de cosas. Estos eran los esclavos. Vamos con la diapositiva. Los esclavos en el Imperio Romano no eran considerados personas. Claro, obviamente usted y yo sabemos que sí lo eran. Pero el esclavo, para la legislación normativa del Jus Gentium, no eran personas, eran una cosa. La palabra latina para hablar de las cosas o de los objetos es la palabra res. Su condición personal en la época romana era lamentable. Dentro de los mismos esclavos habían ciertos escalafones. Habían esclavos que tenían ciertos privilegios y que tenían incluso trabajos dentro del sector público. Como habían esclavos que no tenían amos y que no tenían por lo tanto apellido que los pudiera identificar. La esclavitud, como todos sabemos, es la negación de la personalidad. Sin embargo, en la época romana, la esclavitud tenía un parámetro y una normatividad. El esclavo en principio no tenía patrimonio. No importa lo que comprara, trabajara, no tenía patrimonio. Y tampoco podía comparecer ante la justicia, no podía exigir derechos. No tenía derecho al matrimonio ni al comercio, era unas personas totalmente dependientes. Si quisiéramos poner una imagen moderna que nos podría ilustrar, es la que estamos mostrando. La persona humana, para el derecho romano, tenía la cualidad de una cosa, de un objeto, de un animal, la res. Sin embargo, como usted sabe, en el derecho romano fue influenciado también por el cristianismo. Cuando el derecho romano del Bajo Imperio tuvo contacto con el cristianismo y luego el cristianismo se hizo la religión como parte del Estado, la situación de los esclavos mejoraron en gran cantidad. Como el esclavo era un ser humano, su condición mejoraría con esta influencia. Podía convertirse en algún momento de la historia romana en jefe de empresa para su amo. Podía también administrarle un peculium. Luego el esclavo adquiriría también una cierta independencia. Entonces, la influencia del cristianismo en el Imperio Romano hizo que ciertas normas se flexibilizaran. No era totalmente ajeno a los legisladores y a los mismos ciudadanos romanos la idea de que la esclavitud no era justa. Por eso la normatividad y la regulación de la esclavitud fue concebida como una idea de menguarla. Vamos a ver algunas de estas condiciones. Bueno, esta imagen, ¿no?, de la última parte del Bajo Imperio nos demuestra que el cristianismo y su influencia hizo que las condiciones de la esclavitud en el Imperio Romano mejoraran. Habida cuenta que Dios se hizo hombre y que todo hombre es un reflejo de la divinidad de Dios, entonces la persona humana no podía ser esclavo. La ideología cristiana de la época y de todas las épocas enseña que todos somos iguales ante Dios y ante su imagen, por lo que definitivamente los esclavos no podían existir en un mundo romano cristianizado. Estas influencias hizo que en la época de muchos emperadores se dictaran normas y leyes que favorecían a los esclavos. Una de ellas fue aquella que permitía que se ordenaba de que los esclavos no podían ellos estar sometidos a tratamientos malos. Esta ley es conocida como Lex Petronia. La Lex Petronia no permitía, por ejemplo, que los esclavos fueran ya azotados, que los esclavos fueran ya humillados al extremo de no darles de comer, no darles de beber, privarles de aquello que ellos necesitaban como seres humanos para sobrevivir y supervivir. La Lex Petronia trataba de alguna manera de humanizar la condición de tantos esclavos que existían en el Imperio Romano, que eran esclavos de los propios ciudadanos romanos y que eran esclavos también de muchos libertos, de mucha gente que definitivamente, sin ser ciudadano romano, tenía dominó sobre aquellas personas que le servían dentro del régimen de la esclavitud. La Lex Petronia entonces pudo defender de alguna forma a estos esclavos. Los esclavos, muchos de ellos, a través también como consecuencia de esta ley, ya perdían el contacto con su amo en el sentido del apellido. Hasta la Lex Petronia, todo esclavo de un ciudadano romano tenía el apellido del pater family, es decir, del cabeza de casta de esa familia romana.
Pero con la ley Petronia, el ciudadano romano, el esclavo ya podía conservar sus nombres originales, es decir, aquellos que provenían de su propia casta en su país de origen, o aquel que proponía pues de su origen latino, si es que este esclavo venía de un origen latino. Podían llevar un apellido individual. Esto era importante para la época, el tener un nombre, y de todas las épocas, porque eso le daba la posibilidad de ser individualizado dentro de la sociedad. Clase de esclavos. Bueno, en la normatividad romana de Jus Gentium había una serie de clasificaciones. Habían varias clases de esclavos. Unos, por ejemplo, eran los esclavos que estaban dedicados a los trabajos del campo. Otros eran los esclavos que estaban dedicados a las profesiones manuales, al comercio, a la industria o al estudio de las artes liberales. Les comentaba yo en el tema anterior de que los esclavos pues eran, no solamente eran gente que dedicaba para hombres de fuerza, hombres de físico, no, los esclavos podían ser gente con gran escultura, con gran desarrollo intelectual y con gran educación. Uno podía llegar a ser esclavo por diferentes razones, por eso la personalidad de cada esclavo en particular era muy diferente de la otra, como diferentes son las personas humanas que existen en la tierra. Los esclavos entonces, según sus cualidades, eran llevados o al campo, o al comercio, o a la industria, o también al desarrollo de ciertas artes. Imagínense, habían esclavos pintores, habían esclavos cantantes, habían esclavos que servían a sus amos de la mejor manera y en sus talentos y virtudes. Unos podían dedicarse a una actividad y otros a otra. Inclusive, habían esclavos que eran tan talentosos a quienes sus amos los llegaban a apreciar y a querer como uno de la familia. La situación de los esclavos, entonces, era bastante rara dentro de la sociedad romana. Pero habían también los casos más tristes. En el derecho hay también variedades muy numerosas de esclavos llamados sine domino, es decir, aquellos que no tenían amo. Eran los esclavos de nadie, eran los esclavos de la calle, eran esclavos que no figuraban en ningún registro, en ningún inventario, porque simplemente no tenían nombre. Su incapacidad de no tener un apellido, un nombre de un pater family, de una casta, les prohibía figurar en ningún documento jurídico y no tenían ninguna esperanza de ser libertados. ¿Cómo podíamos libertar a alguien que no existe? ¿Cómo podíamos libertar a un esclavo que no figuraba en ningún registro? Esta forma de esclavitud sine domino era el último grado de la esclavitud en el escalafón de los esclavos en la sociedad romana. Era la situación más triste que podíamos encontrar. Los que tenían un amo les servían de personalidad, porque a través del apellido del amo, del pater family, del jefe de esa casta, este esclavo podía figurar en los actos jurídicos. Podía también salir de la esclavitud por la liberación, ¿no? En la manumisión, el procedimiento que dijimos. Otros también podían pertenecer a una clase más favorecida. Imagínense que habían esclavos que se dedicaban a asuntos públicos, por sus virtudes, sus talentos o por conocimientos. Se sabe de esclavos que eran traductores, para hacer que los romanos se relacionen con miembros de otras sociedades, de otras naciones. Habían también esclavos que eran puestos para dirigir ciertas cobranzas de tributos, y eran pues estos de orden elevado. Por ejemplo, habían esclavos ingenieros de otras culturas, pero eran ingenieros de profesión, pero esclavos de realidad, quienes ordenaban y dirigían la construcción de los grandes caminos que Roma tenía en su imperio. Aquellos que guardaban las prisiones, aquellos que recaudaban impuestos. Imagínense hasta qué nivel tenían los esclavos para poder llegar. Obviamente estos eran los esclavos más favorecidos. Pero fíjense, tanto honor, tanto poder, no cambiaba su realidad. Eran esclavos. Bueno, estos esclavos se les permitía poseer un capital, es decir, un peculio. Y también podían disponer de la mitad de las cosas que ellos habían adquirido por testamento. Ellos podían dar la mitad a sus hijos o a quien ellos querían, porque la otra mitad pertenecía a su amo. Estos esclavos eran de los pocos y de los menos y de los más privilegiados dentro de la sociedad romana, en contraste absoluto con aquellos que no tenían dominio, sin dominio y sin amo de nadie. Bueno, el Imperio Romano tenía una normatividad que respaldaba el origen, ¿no?, y la fuente jurídica de la esclavitud. Ellos justificaban la esclavitud no solamente en la tolerancia y en la costumbre de las sociedades. También el razonamiento jurídico les otorgaba a los esclavos una cierta protección. Las reglas que permitían la esclavitud estaban normados en lo que nosotros llamamos el Jus Gentium, es decir, el derecho de las gentes. ¿Recuerda usted que hablamos de la división del derecho en derecho público y privado?
y cómo el jus gentium junto con el jus civile y el jus naturale formaba parte del derecho privado, exactamente este jus gentium, este derecho de gentes, era el que regulaba a la esclavitud. En el periodo clásico de formación del Imperio Romano, la esclavitud era solamente por nacimiento y también por hechos posteriores. Ahora, ¿cómo se constituía la esclavitud en el derecho romano? En el Imperio Romano, uno podía ser esclavo de diferentes formas. Vamos a ver la diapositiva. Ahí podemos ver que el nacimiento, la cautividad y la adictio eran las tres formas de volverse un esclavo. Es decir, en el tema del nacimiento, uno podía ser esclavo cuando su madre era esclava, aunque su padre sea un hombre libre. ¿Recuerda usted que hablamos que las divisiones de la ciudadanía romana, de los hombres libres, un hombre libre no solamente era un ciudadano romano, un hombre libre también podía ser un peregrino, también podía ser un liberto o podía ser un latino. No importa que el hombre sea libre, si la madre era esclava, el fruto de la concepción era considerado esclavo. Se volvía esclavo porque la ley así lo decía, es decir, el jus gentium indicaba este hecho. También en el tema de la cautividad. Los romanos en grandes campañas de conquista territorial y de actos bélicos podían invadir a ciertas naciones y tomar prisioneros. Los prisioneros eran esclavizados, muchos de ellos. También por el derecho civil, es decir, uno podía comprar un esclavo. La situación de la esclavitud conoce un antes de Justiniano y un después de Justiniano. En la diapositiva podemos ver al gran emperador Justiniano, tantas veces citado en esta parte del derecho romano, por las reformas y la importancia de su intervención en él. Bueno, antes de Justiniano, una persona se volvía esclavo, es decir, iure civili, por la adictio. Era un caso flagrante de delito de robo. A caso de venta también. El deudor, por ejemplo, el deudor podía ser esclavo de su acreedor. De esta manera, la ley de 12 tablas, de alguna forma, regulaba estos sistemas de adquisición de la esclavitud. Sin embargo, la ley Pateelia Papeiria suprimió la adictio y obligó a que un deudor no necesariamente sea esclavo de su acreedor, sino más bien que se ponga a trabajar para él. Es decir, las deudas se pagaban por trabajo. Esta primera forma, entonces, de adquirir la esclavitud fue derogada por Justiniano. Otra forma era de que si un ciudadano romano o cualquier hombre libre se negaba a participar de un censo, tenía que ser esclavo. También si uno rechazaba ir al servicio militar, ¿cuánta bien nos haría esto el día de hoy? Bueno, es solamente una broma, ¿no? Por haberse dejado vender como esclavo por un amigo para compartir el beneficio de una estafa. Es decir, dos jóvenes romanos libres se hacían vender como esclavos y luego decían, hey, soy hombre libre, y se quedaban con el dinero de la venta. Esto era considerado como una estafa. Y por último, el haber estado condenado a muerte, inferrum ac vestis, o también in metallium seri poenae, y por el hecho para una mujer libre de haber tenido relaciones con un esclavo liberto que volvía a ser esclavo del amo. Las últimas causas fueron las únicas que subsistieron en la época de Justiniano. Ahora, había un proceso llamado el de libertad de esclavos. En este proceso estaba gobernado por un procedimiento especial particularmente favorable a la causa de la libertad. Es así que durante todo el procedimiento, la persona sobre la cual se litiga queda en libertad provisional. El pretendido esclavo no figura personalmente como parte, pues es un tercero que lo representará. A este tercero se le conocía con el nombre de accertor libertatis, es decir, algo así como un curador, como un representante legal dentro de su procedimiento. Lo bueno era, como ya dije, es que ni bien el procedimiento de libertad se interponía, el esclavo quedaba libre provisionalmente. Es decir, gozaba ya por anticipado de ese estatus de libertad. Y como este personaje, el accertor libertatis, podía defender insuficientemente sus intereses, el proceso podía ser incluso repetido varias veces por un nuevo accertor. Estas reglas se han mantenido más o menos hasta el fin de los tiempos del emperador Severo Augusto. Como tú puedes ver, el tema de los esclavos estaba bien normado y bien regulado en el Imperio Romano. Había pues el esclavo de alto vuelo y había el esclavo sin amo, ¿no? Sine domino.
La existencia de estos esclavos y de este estatus social en la sociedad romana formaba parte de esa pirámide que sostenía la sociedad. Y formaba parte también de muchos modos y medios de producción, donde los esclavos habían formado parte de este sistema de producción. Los esclavos eran personas cultas. En la historia del Imperio Romano existe una gran rebelión de los esclavos denominados y dirigidos por el gran Espartaco. Espartaco había sido uno de estos esclavos de alta cultura. Espartaco había sido uno de estos esclavos que habían alcanzado o de alguna manera logrado un estatus de dominio, de poder y de comprensión del sistema romano. Lamentablemente, la rebelión de Espartaco fue y terminó de una manera desastrosa, como todos sabemos. Sin embargo, Espartaco marca las pautas para que los tribunos y los grandes legisladores romanos pongan entero de juicio la existencia de este sistema de esclavitud. Ninguno, como Espartaco, pudo asustar y remover tanto el sistema romano de la esclavitud. Creemos firmemente, hoy en día, de que los romanos tuvieron toda esta legislación para su época, definitiva e indiscutiblemente, y que era necesario normarlo para que la sociedad romana tuviera ese estatus, ese privilegio y ese marco legal para poder salir adelante. Gracias por acompañarme en el estudio de los esclavos en el Imperio Romano. Estamos viendo en todos estos temas a la familia y a la persona humana dentro del derecho romano.